Liturgia para hoy miércoles 16 de noviembre. Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis Virgen. Santa Margarita de Escocia. Luego de caer Inglaterra en poder de Guillermo el Conquistador, Margarita y sus hermanos se refugiaron en Escocia, donde era rey Malcolm III, quien se casó con ella, por lo cual se convirtió en reina de Escocia. Durante su reinado, se dedicó ardorosamente a las labores caritativas en los más necesitados y pobres. Hizo numerosas donaciones que permitieron la construcción de conventos y templos. Falleció el 16 de noviembre del año 1093. Antífona. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y ustedes me visitaron. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Oremos. Oh Dios, que hiciste resplandecer a Santa Margarita por una admirable caridad hacia los pobres, concédenos por su intercesión y ejemplo, ser imágenes de tu bondad entre los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 11. Yo, Juan, en la visión vi en el cielo una puerta abierta. La voz que oí al principio, como voz de trompeta, me estaba diciendo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al instante caí en éxtasis del cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y cornalina, y alrededor del trono había un arco iris y brillaba como una esmeralda. En círculo alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos, con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían 7 antorchas de fuego, los 7 espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de mar transparente, parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los 4 seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 150. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su augusto firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompas y flautas. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alenta, alabe al Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28.
En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén, y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha producido 5. A este le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo, porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10. Le replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas. Les digo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, y concede a quienes celebramos la inmensa obra de caridad de tu Hijo, ser confirmados en el amor a ti y al prójimo según el ejemplo de Santa Margarita. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Oración después de la comunión. Renovados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Margarita, quien te honró con su constante piedad y se entregó a tu pueblo con inmensa caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque confiaste en nosotros entregándonos los talentos y la responsabilidad del reino. Con la parábola de hoy nos abre los ojos sobre nuestros pecados de omisión y mediocridad. Concédenos tener mucho amor para recibir más amor. Amén. Lectura. 2 parábolas en una. La parábola de las onzas de oro tiene la misma intención que la de los talentos. Onza de oro es una traducción libre del original griego mina, equivalente a 100 dracmas griegas o 100 denarios romanos, el salario de 100 días de trabajo. Según Lucas, la parábola tiene una intención. Estaban cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Lo del tiempo concreto de la vuelta no tiene importancia. Lo que sí le tiene es que, mientras llegue ese momento, la vuelta del rey no parece inminente. Se trabaje, negocien mientras vuelvo. Tampoco es decisivo si son las 10 monedas, uno ha conseguido otras 10, o solo 5. Lo que no hay que hacer es guardarlas en un pañuelo, dejándolas improductivas. A pesar de las diferencias de redacción y desarrollo entre Lucas y Mateo, debidas a la transmisión oral y la parábola antes de ser puesta por escrito, la coincidencia temática es evidente. Un rico señor que se ausenta entrega dinero a sus empleados para que lo hagan producir. A su vuelta, el amo premia a los diligentes y castiga al perezoso.
Se trata de la productividad de los dones de Dios al servicio de su reino. Parece ser que Lucas ha fundido en una sola dos parábolas distintas en su origen, la de las onzas de oro y la del pretendiente al trono. Esta última parábola aludiría a un hecho concreto que Flavio Josefo consigna en su historia de la guerra judía. Arquelao, a la muerte de su padre, Herodes el Grande, hizo un viaje a Roma para conseguir del César la jurisdicción sobre toda Palestina. Debido a una alegación de judíos que lo acusaron de crueldad, recibió de Roma el gobierno de tan solo la mitad del territorio, Judea, Samaria e Idumea, y no con el título de rey, sino de etnarca. A su vuelta de Roma, se vengó sangrientamente de sus enemigos. 10 años más tarde, Arquelao era depuesto por los romanos. Mateo coloca la parábola de los talentos en la perspectiva del discurso escatológico de Jesús y bajo el lema de la vigilancia para el tiempo de la iglesia. Velen porque no saben el día ni la hora de la venida del Señor. Lucas, en cambio, tiene una perspectiva más inmensa. Su relato parte de la proximidad de Jesús a Jerusalén, ya al final de su viaje, y de la expectativa popular del reino de Dios como inminente. Con la parábola de las onzas, Cristo viene a puntualizar que antes de la inauguración del reino del Mesías, habrá una revuelta contra él, pasión y muerte, a la que seguirá un castigo del pueblo israelita, destrucción de Jerusalén. Si se prefiere ver un acento escatológico también en la parábola de Lucas, habría que explicarla así: ese hombre noble que se ausenta para hacerse investir de la dignidad real y que a su regreso pide cuentas a sus empleados es el Hijo del Hombre, Cristo, que subió al cielo y volverá como Rey para el juicio final. Esta interpretación tiene el inconveniente de comparar a Jesús con un hombre codicioso y cruel. Para meditar. Sin actitud mercantilista. Según los biblistas, es Mateo el que, en su parábola de los talentos, ha conservado la versión más original de la parábola que nos ocupa. No obstante, tanto Mateo como Lucas concuerdan en la conclusión: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta afirmación resume perfectamente la parábola. En el juicio último de Dios, el que tenga, o sea, el que le haya sido fiel en lo poco, en los pequeños servicios de la vida terrena, recibirá una gran recompensa. Pero el que no tenga nada, es decir, el que haya sido infiel y perezoso, será castigado severamente. Tal concepción de la fidelidad necesaria para la salvación última parece a primera vista oponerse a la gratuidad de la salvación, pero en realidad no se trata aquí de gratificar un espíritu ruin y mercantilista respecto de Dios mediante la acumulación de obras meritorias. Los empleados no ganan su dignidad de tales con su trabajo. Espontánea y gratuitamente su Señor les ha ofrecido ya antes su confianza. Esta gracia generosa debe, consecuentemente, hacer de ellos no unos perezosos, sino hombres activos y responsables. Enseñanza similar se desprende de la parábola del deudor insolvente, que es perdonado gratuitamente por su amo y que, en justa y noble correspondencia, debiera perdonar a su compañero una minucia. Al no hacerlo, pierde el favor gratuito del rey, que le había perdonado una deuda enorme. Dios empieza siempre dándonos y ofreciéndonos sus dones gratuitamente: amor, amistad, gracia y filiación por Cristo y el Espíritu. Lo que pide de nosotros es una respuesta de hijos bien nacidos. Cuando ésta se da por nuestra parte, hemos hecho lo que teníamos que hacer, sin que por ello podamos pasar factura a Dios ni exigirle la salvación como un deber suyo.
pero Él no dejará de recompensarnos generosamente, porque ya antes nos ofreció todo gratuitamente. La actividad de los creyentes debe ser siempre una respuesta desde el amor y la generosidad más incondicional. No se trata de guardar, sino de producir. No se trata de conservar, sino de generar para la vida. La enseñanza del evangelista es doble. Por una parte, la llamada Dios representa un riesgo y una aventura de fe cada día. El que no produce ni gestiona la conversión, el cambio radical de su vida, no es apto para el reino, y a él se le quitará hasta lo que tiene. Y por otra parte, los enemigos del rey son los que rechazan a Jesús y lo condenan a muerte en la ciudad santa. Ellos no han querido recibir a Jesús como Mesías. Reflexionemos. ¿Cómo ponemos a producir las habilidades y talentos de nuestra vida? ¿Somos decididos y arriesgados en nuestra vida cristiana y misionera? Oremos. Acompáñanos, Señor, con tu espíritu de creatividad para que, haciendo producir los talentos que nos diste para el servicio del reino de Dios y de los hermanos, merezcamos en tu venida escuchar de tus labios las palabras dirigidas al servidor fiel y responsable. Entra tú también en el gozo del banquete de tu Señor. Amén.